ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un pianista que está presentando su último disco, Resonancia, con música de Frédéric Mompou. Mario, ¿qué nos podrías contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Hay en la evolución del pensamiento del arte corrientes o movimientos que han servido para conectar al hombre con su entorno cercano, de tal forma que cada experiencia de vida pudiese ser manifestada emotiva y sensorialmente desde ángulos o centros diversos, para con esto denotar una amplitud de vida más profunda. El impresionismo ha sido y sigue siendo una de estas corrientes que desde el plano plástico hace hincapié en los efectos, tanto del color como la luz, para impactar sobre la imagen y en conjunto sensibilizar el ojo del observador. La paleta de colores puede ser pobre, pero los efectos de tonalidades y trazos son intensos. En la música ha sucedido algo análogo, a través de pocas notas, pero de armonías ricas, rítmica en su contenido, se logra tejer obras muy expresivas y de amplia variación comunicativa, capaces de exaltar la emoción del observador. Este movimiento nació a finales del siglo XIX y creció en importancia, sobre todo, hasta la primera mitad del siglo XX. Tuvo cultores de la talla de Debussy y Ravel en la escuela francesa, Astor Piazzolla en Argentina, y al músico Frédéric Mompou en Cataluña, entre otros. Hoy en esta noche de jueves de Letras y Corcheas nos visita una relevante actuación con el cual poder desarrollar en profundidad esta temática. Buenas noches, Julián Solars. Es un placer contar contigo en esta noche de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido el desarrollo desde tu quehacer y pasión sobre el jazz, sobre todo, a la transcripción de la música del impresionismo a esta variante
musical, no de jazz, pero podemos decir de aparatos o instrumentos y sistemas jazzísticos en provecho de la música impresionista. O sea, nada que ver con el jazz, pero tiene que ver con el jazz. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Sí, yo provengo de una escuela de música popular, mucho jazz, mucho folclore sudamericano, latinoamericano, tango también, bueno, músicas del mundo, pero en general de tradición popular, ¿no? Que son las músicas de tradición no escrita quizás, a diferencia de la música académica en la que todo está escrito y pautado en una partitura, pero por supuesto, por una cuestión de formación más que nada del instrumento, he pasado por muchos años de formación clásica, como se la llama, de música académica, música de tradición escrita, y bueno, compositores como los que nombraste, Debussy, Ravel, fueron parte de la formación mía, entonces siempre están, ¿no? Uno nunca los abandona, si bien yo no me dedico a dar conciertos de música académica, eh, porque me fui abriendo paso por otros territorios, bueno, siempre en el estudio del instrumento esa música está, esos compositores siempre están, y es una música a la que uno va también a aprender, ¿no? Y a buscar una especie de fuente de inspiración para después traértelo a tu música, porque básicamente eso es lo que uno hace, todos lo hacemos, ¿no? No es que yo estoy inventando nada, por lo tanto, pensemos que músicos populares, tanto de jazz como de folclore como de tango, vos nombraste a Piazzolla, eh, también iban a buscar mucha música en compositores de tradición académica, de tradición escrita. Así que bueno, para mí fue natural de haberlo hecho más a escondidas, ¿no? Con Debussy, con Ravel, con Chopin, con Bach. En este caso fue una cosa más explícita porque me parecía interesante mostrarlo, ¿no? Es un compositor no conocido, el bueno de Frédéric Mompou, que es un músico de finales del siglo XIX, nació en finales del siglo XIX, pero es un músico de la primera mitad del siglo XX, su obra se desarrolla en esa época, y es un músico que por lo menos por estas tierras no es muy conocido. Piensen que en Cataluña sí, es como su músico académico, pero local, ¿no? Con una identidad bien catalana, local, como podría ser acá Ginastera, ¿no? Alberto Williams, esos compositores de la academia, de la música académica, de la música escrita, pero con una fuerte mirada y una fuerte identidad local. Entonces, bueno, yo sin ser un experto, ni siquiera un investigador de la música catalana y el folclore catalán, descubrí que existía Frédéric Mompou, escuché su música y me fascinó, y ahí empecé a estudiar su música, a estudiar sus partituras, y como yo tengo un sexteto con el que trabajo hace ya varios años, con una sonoridad jazzística, ¿no? Esto que vos decías de no es jazz, pero sí es jazz, básicamente tiene una sonoridad jazzística, primero por los instrumentos, como bien dijiste vos, y segundo por los procedimientos, especialmente la improvisación, ¿no? Nosotros tenemos grabado en sexteto un disco anterior de 2018 en el que había toda música mía, todas composiciones mías, pero en el que además de haber algunos tramos escritos, pautados y ensayados, había muchas zonas de improvisación. Entonces, con Mompou pasó un poco lo mismo. Yo estudié sus partituras, que son piezas muy pequeñas para piano solo, en general casi todas para piano solo, y bueno, me puse el desafío de llevarlo a la sonoridad del sexteto. Estamos hablando de un sexteto de saxo alto, clarinete, bajo, guitarra eléctrica, contrabajo, piano y batería, en el que pudiéramos distribuir las notas que estaban escritas en la partitura, todas pautadas por Mompou, en el sexteto, y también mediante cierto análisis que uno hace de la obra, tratar de armar esquemas para improvisar. Entonces, bueno, por momentos hacemos lo que uno haría con un estándar de jazz, ¿no? Que es tocar la melodía, con alguna variación, pero básicamente la melodía de la canción, del tema, y después improvisar sobre la forma. No hice algo muy distinto con las partituras de Mompou. Por momentos estamos tocando un arreglo totalmente escrito, y por momentos estamos
eligiendo libremente, cada uno en su atril tiene la misma partitura de piano de Monpou, la original, y bueno, con la indicación que tienen los músicos de elegir libremente alguna de las notas escritas y ver qué pasa, ¿no? Obviamente este trabajo yo lo hice sabiendo que los músicos con los que toco tienen mucha habilidad para hacer esto y para elegir en función de lo que está escrito y en función de lo que están tocando sus compañeros. Entonces hay mucha interacción improvisada, interactiva, para elegir y para que nunca deje de sonar la música original de Monpou, el espíritu de la pieza, pero llevado a nuestra sonoridad. Una respuesta larga, hice. Estamos conversando con Julián Solars. Vamos a escuchar justamente toda esta explicación que dio, vamos a ponerlo en música, ¿sí? Para que la audiencia pueda entender un poco de qué se trata todo esto. Vamos a escuchar Música Callada 1, que forma parte de su último disco, Resonancia. Escuchábamos Música Callada 1 en la versión de Julián Solars, que forma parte de su último disco, Resonancia. ¿Por qué esta Música Callada 1? ¿Por qué seleccionaste esta obra especialmente entre tanta que podías haber escogido de Monpou? Bueno, Música Callada es el álbum de la colección de piezas más conocida de Monpou. Pensemos que en la música académica se trabaja mucho así, ¿no? Los famosos opus. Entonces, así como están las sonatas de Mozart o las fugas de Bach, bueno, Monpou tiene varios libros, varios opus, y el opus más conocido es Música Callada. Es un conjunto de 28 piezas muy pequeñas, con muy poca nota. Monpou siempre decía que era un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas, así que buscaba como ese reflejo de su personalidad en la música. Y bueno, Música Callada es el primer episodio de esta serie. Es la primera pieza que yo conocí de Monpou. Yo estudiaba con un profesor, con el gran Guillermo Klein, estudiaba composición, los años que Guillermo vivió acá en Argentina. Y yo le llevaba piezas mías, composiciones mías. Yo estaba trabajando para la creación de la música del disco anterior. Y se ve que algo le pareció que mi música resonaba, justamente como dice el título del disco, y me dijo, vos deberías escuchar esto. Y me sacó una hojita así pequeña y me dijo, mirate esta.
y me dio Música Callada número 1, que era una página. Y yo me la traje acá a mi casa y me senté a estudiarla y me fasciné, me identifiqué mucho con el uso de las notas, los acordes, las melodías, bueno, etcétera. Y bueno, como es la número 1 de Música Callada y la primera pieza que yo escuché, obviamente no podía hacer otra cosa que abrir el disco. Por eso Música Callada número 1 es el que inaugura la grabación. Sobre Música Callada 1, entrando un poco a hablar de influencias y de sentires, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 grabás el disco La Palabra No Dicha. En ese ya aventurás un tema de Monpou, ¿no? Que es Música Callada 6. Pero además, el título, La Palabra No Dicha, y además del título ese, a Música Callada. Y si entendemos que los músicos van recibiendo influencias de influencias, Música Callada es un poema de San Juan de la Cruz. Y el poema decía, estando tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de mi entender no entendido. También San Juan de la Cruz escribía corto, pedazos cortos, y es una especie de oxímoron de Monpou, que influyó esto muchísimo, como Fauré también influyó en él en lo musical. Ahora, en Música Callada 1 hay un solo de clarinete bellísimo, y sobre todo yo distinguí aromas en algunos pasajes de música Klezmer. Es como si algunas compases van hacia ese tipo de música, y sobre todo el compás de música catalana, como que son las sardanas, ¿no? O sea, hay música de sardanas con música Klezmer y con ese clarinete de la cajita de lo que dejó Monpou, comenzaste a sacar el sonido y descubriste que es un clarinete sonando bárbaro, y además un dúo entre un saxo y un clarinete maravilloso que lo colocás ahí. ¿Cómo fue todo ese trabajo de estudio desde San Juan de la Cruz hasta Las Palabras No Dichas? Bueno, todo lo que va de San Juan de la Cruz, siglo XVI, a Monpou, yo no tuve nada que ver. Ese fue Monpou. Ese trabajo de mirada hacia atrás, ¿no? y de inspiración lo hizo Monpou. A mí ya me llegó hecho esa parte del trabajo. Como muy bien decís, aquel primer disco, La Palabra No Dicha, tiene un título totalmente monpouiano, porque proviene de una frase de Monpou. Yo estaba grabando el disco, componiendo la música para el disco, y todavía no tenía título para el disco. Y en los conciertos que hacíamos ya preparando la música para esa grabación, a veces yo los dejaba a los chicos, a mis compañeros, que descansaran un rato, y yo tocaba en el piano solo alguna pieza de Monpou, como para llevarla al escenario, que descansaran mis compañeros. Y bueno, una de esas era esta Música Callada número 6, y casi al final de la etapa de grabación se me ocurrió probar un arreglo, una orquestación de esas notas escritas, respetadas creo que muy fielmente a como están escritas, pero distribuidas en el grupo. Bueno, y lo probamos acá mismo, en esta sala, funcionó en ensayo, y corrimos al estudio a grabarlo. Y cuando decidimos que ese tema quedaba en el disco y que iba a haber una versión de una pieza de Monpou, bueno, llegó la frase, La Palabra No Dicha, que con Música Callada se llevaban perfecto, así que así tuvo título el disco. Y después con Música Callada número 1, bueno, esto que digo, ¿no? La historia de cómo yo conocí a Monpou, de aquella primera pieza, y lo mejor que puede pasar con lo que nombraste, de la sardana, de la música klezmer, es que todo eso es sin querer. Para mí,
es lo mejor que puede pasar, es que vos escuches ¿Te música acordás, klezmer te acordás sin que yo sin querer queriendo? sin querer queriendo. Lo mejor que puede pasar es que sea así, que no haya sido mi intención. Por supuesto que si uno le busca el análisis, bueno, a lo mejor el clarinete, que se usa mucho en la música klezmer, te puede llevar para ese lado. Siempre la tímbrica, ¿no? El poder de la tímbrica, ese poder mágico que hace que un sonido determinado te lleve a una historia familiar, una música que escuchaste en algún momento, una película, un aroma. Todo eso es sensitivo y en este caso totalmente sin querer. Pero bueno, yo soy consciente que usar un clarinete podía llevar para ese lado. Si hubiera usado una trompeta iba a ser otra cosa. Y con el ritmo, bueno, justamente los procedimientos rítmicos es lo que más hice con la música de Monpou. Traté de respetar mucho las notas, los colores armónicos, que es algo que a mí me atrae mucho de la música de él. Pero claro, él tiene muchas piezas que son lo que en música se llama un tempo rubato, ¿no? El rubato es cuando el tempo está desarmado porque se han robado, rubato, el pulso. No hay un pulso, bueno, podés mover el piecito, la cabeza, con un pulso definido. Entonces, claro, grabar 10 piezas, todas así que flotan en el aire, que no tienen un pulso, quizás hubiera sido medio tedioso, o no sé, pero a mí me daban ganas de ponerle un pulso interno, una rítmica, un latido, que le diera variedad, ¿no?, al repertorio. Y porque además, es lo que decíamos al principio, yo provengo más de la música popular y toco, bueno, yo toco percusión también, entonces estoy muy influido por la música folclórica africana, afroamericana, etcétera. Entonces siempre caigo en esa tentación de ponerle alguna rítmica en particular, y a música callada una le puse una llevada rítmica, un pulso, que lo hice más pensando en la música africana, la música, bueno, podés llegar a escuchar una chacarera, una samba, hay una cosa medio de influencia de raíz afroamericana, pero bueno, convengamos en que de África a ritmos de Medio Oriente tampoco hay tanto, ni en kilómetros, ni en notas, corcheas y negras, así que puede haber pasado que te lleve para ese lado. Pero lo mejor que me puede pasar es que haya sido sin querer. Ahora, ¿cómo, cómo puedes describir este oxímoron que significa música callada? Porque la música no es callada. Si no, si es callada, no es música. Pero se suele decir que el silencio es parte de la música. Sí, pero si Es es una, todo silencio, estamos en un problema. bueno, Hubo un compositor que tuvo 5 minutos, se paró y no tocó una nota en un concierto. No un 4 pianista, minutos que no me acuerdo. 33 segundos. John Claro, Cage. John Kay, ahí está. Bueno, cuando en 1955 John Cage hizo ese concierto entre comillas, pero un concierto, citó a un montón de gente en un teatro, en una sala en el medio del campo en Estados Unidos, prometió un concierto y un estreno de una obra. Él ya era un compositor con cierto nombre, toda la gente sacó su entrada, se sentó y esperó el estreno de la nueva pieza de John Cage. Y el tipo durante 4 minutos 33 segundos tuvo un pianista sentado con el piano abierto, sin tocar nada. Y la gente lo quería matar al terminar el concierto. No al pianista, pobre, sino al compositor, que salió al hall del teatro como a firmar autógrafos. Y la gente lo quería matar. Y él estaba demostrando a la gente que el silencio era parte de la música y que ni siquiera había habido silencio, porque las toses incómodas de la gente, las risas, los insultos o los pajaritos que sonaban desde afuera eran parte de ese concierto. Fue la época, pensemos, ¿no?, en la que en muchas ramas del arte pasó esto. Michel Duchamp agarró un mingitorio y lo puso adentro de un museo y dijo, si lo pongo en un baño es un inodoro y si lo pongo en un museo es arte. Bueno, con el silencio puede pasar lo mismo, ¿no? Y uno, yo de clase soy docente y a los alumnos en general es algo que se les suele bajar mucho como sugerencia, ¿no?, como comentario, que el silencio también dice mucho en la música, como dice cuando estamos hablando. Por lo tanto, puede ser música, aunque no sea 100% silencio,
Pero Monpou tenía un buen pensamiento de esto, y él decía que la música callada para él era una música de audición interna, que él era una música que escuchaba adentro y nos invitaba a nosotros, oyentes, a escucharla por dentro. Porque bueno, él hablaba de cómo él la había creado y era una música que le sonaba adentro. Yo creo que es lo que nos pasa a todos cuando una música nos fascina mucho y que nos genera esa identificación musical, seamos o no seamos músicos. Así como yo puedo no ser un superhéroe que vuela, pero me puedo identificar viendo una película. Entonces pasa un poco eso. Creo que hay una cuestión de cómo resuena dentro nuestro. Y claro, si sucede adentro, hacia afuera es callada. Estamos conversando con Julián Solars. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Este verano festivalea en Catamarca. Todos los miércoles conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
escuchamos música Callada 20, que forma parte del último disco de Julián Solars llamado Resonancia, donde adapta todo lo que es la música de Frédéric Mompou. Eh, ¿Qué es lo que te atrajo de esta música Callada 20? La música Callada 20, bueno, ahí también, ¿no? Es otro ejemplo de un procedimiento rítmico, buscando como una cosa más movida. Hay un solo de saxo buenísimo de Lucas Goicoechea, que es el solo que hay en esta pieza. Algunas piezas tienen solos más colectivos, ¿no? Improvisaciones más colectivas. En este caso hay un solo de él, improvisado. Y también es uno de esos temas en los que yo arreglé bastante la música, está bastante escrita, estamos leyendo, porque traté de inventarle lo que a veces en música le llamamos una clave rítmica, ¿no? Una música que originalmente estaba planchada, flotando en el aire como un colchón de unas notas que suenan hasta que se extinguen. Yo le inventé una subdivisión rítmica y una pulsación rítmica, también buscando variedad rítmica, pero colores armónicos y melodía, por supuesto, como en la original. Son esas piezas en las que yo escucho una canción. A mí me pasó eso, que a lo mejor en muchas músicas del siglo XX hay gente que escucha ruidos, ¿no? O acordes disonantes, falta una melodía. Es un comentario que suele decir, sobre todo a la gente que no la tiene muy curtida esa música, desde el oído o desde algún instrumento que toque. Pero en el caso de Mompou a mí me pasó que fui seleccionando muchas piezas que tienen una melodía muy clara. Entonces es muy fácil elegir una de esas líneas que están escritas y asignárselas, por ejemplo, en este caso a un saxofón o un clarinete. Entonces ese procedimiento fue fácil porque la melodía estaba bastante definida y los acordes, si yo te muestro la partitura, los ves la combinación de notas que él quería por detrás de esa melodía, por debajo. Así que no fue tan difícil el arreglo, pero sí encontrar una rítmica, una variación rítmica, una propuesta rítmica mía para que el tema caminara y se moviera con una pulsación propia, ¿no? Original. Vos sabés que escuchando los temas de este CD encontré, porque debo decir que me costó encontrarlos, porque no los tenés editados en cualquier lugar y fui arrancándolos de pedazos por donde pude y sobre todo de algunos videos. Recalé en un video de ustedes de música Callada 9, ¿no? De la música. Yo había escuchado el tema este tocado por Luis Fernández Pérez a piano, un gran pianista, pero un gran eximio pianista de la obra de Mompou, y entonces tuve como mirarlo. Y acá sentí como que dividiste las cosas, la música, en tres planos. Hay un solo de guitarra, por ejemplo, maravilloso, acompasado con piano, batería y contrabajo. Los saxos están ahí, como lo vi, estaban paraditos, ¿no? Parados. Y suavemente estaba el compás y el guitarrista tocó un solo larguísimo, que yo no sé si era una improvisación o estaba escrita, porque cuando termina de tocarlo, baja la atril y vuelve en la partitura, así que no lo sé. De una forma u otra era un solo maravilloso. Después entraste a un plano de los dos saxos trabajando al unísono en diálogo para terminar con el piano haciendo los compases de lo que era el tema. Y así termina la partitura. En esto no me digas que te salió porque sí, acá hay pensamientos y hay colores de pensar. ¿Fue así o no? Sí, justo la música Callada 9 es una de esas a las que se le escucha mucho los diferentes secciones, ¿no? Los diferentes episodios internos. Tiene como separadores, entonces, como ya en la propuesta original de la partitura estaba eso, cuando tenés un grupo de gente, mejor, eso se presta para
para distribuir tímbricas. Entonces nos vamos repartiendo melodías, esos separadores, tengo uno a cargo yo que me quedo solo con el piano, otro lo hace el guitarrista cuando termina su solo. Y después, bueno, de nuevo, ¿no? Como imaginarle una pulsación rítmica para que el tema camine, pero siempre distribuyendo las melodías bueno, básicamente para no aburrir, ¿no? Uno lo hace para no aburrirse como arreglador y para no aburrir al oyente, y para aprovechar al máximo la paleta de colores tímbrica que uno tiene en un sexteto. Y lo que decías del solo, no, el solo, si viste una versión nuestra en vivo, en general la improvisación tiene como una base, una propuesta escrita solamente con los acordes para que el guitarrista sepa sobre qué acordes va a improvisar. Eso es un procedimiento típico del jazz, del rock, del pop, de muchas músicas. Yo lo que tuve que hacer es analizar la partitura original y buscar una sección de acordes, una combinación de acordes que Monpou había usado para cantar una melodía, pero retirarle la melodía. Y si yo le retiro la melodía, nos quedamos con esa base armónica para que el guitarrista improvise sobre ella. Por supuesto que ahí hubo mucha prueba y error. Debo haber elegido varias zonas de la pieza para ver cuál funcionaba mejor para hacer un solo. Ya no me acuerdo si lo fuimos probando acá en ensayo, si lo probé yo solo acá en el piano, pero terminé eligiendo una sección de la pieza que ya sonó como base de una melodía, pero ahora retiramos la melodía para que el guitarrista improvise. Y el solo es hermoso, un solo largo, sí, de Juan Filippelli, el guitarrista, y que seguramente si viste una versión en vivo debe haber sido más larga que en el estudio, porque a veces en las grabaciones, aunque haya libertades, quizás se decide, para que el tema no sea tan largo, hagamos 2 vueltas de esta secuencia de acordes y listo. Entonces eso lo podés llegar a pautar, quizás grabás una versión más corta, grabás una versión más larga y después elegís, y en vivo es lo que pasa en ese momento. Entonces en la música improvisada, en el jazz, hay mucho de mirada, mucho de cabezazo. Entonces nosotros les vamos haciendo un acompañamiento para que el guitarrista haga su solo tranquilo, y cuando decide terminarlo nos mira, nos hace una mirada que ya conocemos, y ahí termina la sección de solo. Claro, sí. Al comienzo decías que el caso de Monpou y otros músicos son los que uno va en busca de ideas y de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que aprendiste después de indagar y bucear tanto en la música de Monpou? Bueno, Monpou, por ser músico del siglo XX, ya camina, ya trabaja sobre muchas libertades conquistadas, ¿no? Pensemos en que en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII, había menos libertades, porque había más reglas, porque la academia pautaba ciertas cosas que había que cumplir. Años atrás, hasta la iglesia era la que pautaba esas cosas. Terrible, pero era así. Y bueno, cuando uno llega al siglo XX, los músicos, los compositores, empezaron a romper con todas esas reglas insoportables, y se tomaron libertades, por suerte. Si no, no hubiéramos tenido los maravillosos compositores que tuvimos en el siglo XX y que todavía disfrutamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, Monpou es uno de ellos. Hay una libertad armónica maravillosa, sea el instrumento que sea, todos aprendemos con una manera de combinar las notas para formar armonías y acordes, medio de escuela, medio de manual, y cada tanto salen compositores que deciden poner su orden personal a esas notas, ¿no? Entonces yo puedo tocar un acorde de una manera convencional que vos lo escuchás y decís, sí, ese acorde lo he escuchado varias veces, y yo a las mismas notas las puedo disponer de otra manera en el instrumento, ordenar de cierta forma, y vos a las mismas notas las vas a escuchar distinto. Y vas a decir, ese sonido nunca lo había escuchado. Bueno, eso es gracias a esta gente que decide romper con esa convención y con esa especie de regla o de consejo que te dan. Te conviene poner esta acá y esta allá.
y de repente algún compositor decide romperlo. Y bueno, es parte de la identificación que yo sentí con Monpou, porque le he descubierto en sus partituras hasta acordes que yo pensaba que eran una ocurrencia mía. Mirá lo que se me ocurrió, va a hacer esto. No, y veo una partitura y digo, este tipo ya lo había hecho antes, en 1930. Creo que esas son todas cosas para festejar, no importa quién lo hizo primero, pero lo que celebrás es eso, la identificación. Y sí, creo que yo voy mucho a esos compositores a buscar desde... Son como empujones, ¿no? Son como incentivos. Mirá, yo me tomé esta libertad y descubrí este sonido nuevo. ¿Por qué no lo vas a hacer vos? Hay gente que lo hace más desde el ritmo, que se presta a otras libertades rítmicas, gente que lo hace desde la armonía, melodías más cantables, menos cantables, más angulosas, ¿no? Son como aventuras, como travesuras, que gracias a que la hicieron ellos hace un siglo, ahora vos la escuchás y decís, ah, sí, eso es convencional. Porque convengamos en que hoy acá fue nombrado Piazzolla, y bueno, a Piazzolla le tiraban tomates, ¿no? En los conciertos no consideraban que eso fuera tango. Un chico de 15 años hoy en día le haces escuchar Piazzolla y dice, eso es tango, por supuesto, sin duda eso es tango. Eso es gracias a Piazzolla. Él insistió con esa ruptura del estilo. Y bueno, Monpou puede haber hecho lo mismo desde su humilde lugar y personal, por lo tanto, uno siempre está descubriendo esas cosas. Sea Monpou, sea Piazzolla, sea Spinetta, un montón de compositores y compositoras que nos invitan a también romper, ¿no? ¿Cuánta influencia ha tenido y en qué forma el impresionismo dentro del jazz? Yo recuerdo, por ejemplo, para mí, músicos como Gershwin es un músico metido dentro de la estructura del impresionismo. Tenés notas de Gershwin y vos decís, estoy en Nueva York y estoy en tal lugar, veo el ambiente, cosa que de Piazzolla. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que dijiste de Piazzolla y el tango, porque hay una gran diferencia con la palabra tango, esa es la discusión. ¿Qué estamos hablando de tango? Si tango es el sentir de una ciudad, bueno, Piazzolla es tango. Si tango es la expresión musical, bailable, cantable y orquestal de cosas, Piazzolla no es tango. Es decir, Piazzolla es Piazzolla. La música de Piazzolla es Piazzolla. ¿Cómo la podemos definir así? Ahora, si es el sentir de una ciudad como expresión que le ha dado en llamar tango, es tango, como tantas cosas que van a suceder. Los brasileños suelen decir música brasilera, música, o digamos, creo que le dan un nombre para expresar toda la música brasilera. Pero esto de jazz me es importante porque la música de jazz es notablemente expresiva, hecha de impulsos emocionales que tratan en el escucha provocar sensaciones auditivas que lo desubique y no lo deje cómodo en el pensamiento ni en el sentir. Que tiene mucho de impresionismo. Pero, ¿cuál es tu parecer? Bueno, eso que decís de incomodar, también se puede asociar a Piazzolla, porque cuando no cabe duda. Porque cuando Piazzolla empezó a tocar sus músicas en vivo, la gente no podía bailar. Y él decía, yo no quiero que bailen. Y esa fue una ruptura. Y ahí fue cuando la gente dijo, pero entonces no es tango. Bueno, aquí estamos diciendo que Piazzolla, por supuesto que es tango, por supuesto que es el sentir de una ciudad. Menos mal que logró ese triunfo, y acá estamos diciendo que es el sentir de esta ciudad. Pero en su momento, decir que no quería que se bailara, era revolucionario, por supuesto, más que lo dijera el propio compositor, ¿no? Siéntense y no lo bailen. En el jazz pasó lo mismo cuando se pasó de la era del swing, que la gente bailaba en los salones con sus polleras, y de repente vino el bebop a hacer, como vos muy bien decías, una música más incómoda, más angulosa, más con impulsos energéticos así, más difíciles de bailar, ni románticamente, ni elegante, sino
era una música que empezó a invitar a siéntense y escuchen, ¿no? El bebop es lo mismo que hizo Piazzolla con el tango. Es, miren, esto no lo van a poder bailar. Y ni siquiera va a quedar muy claro si es una música de amor, de desamor, de furia, no importa, siéntense, escuchen y hagan lo que quieran con esta música. El bebop un poco hizo eso, ¿no? Estamos hablando de 1940, 1950, Thelonious Monk, Charlie Parker, John Coltrane, ese tipo de músicos, esa época de la música. En la música brasilera, perfecto, vos nombrabas ahí, supongo que te hablabas de la MPB, música popular brasilera. MPB. Bien. La bossa nova hizo un poco lo mismo, porque la bossa nova se apoya en una base de una tradición del samba, rítmicamente hablando, pero el samba es una música para bailar, una música de carnaval, una música que tiene que ser pegadiza para que la gente cante las canciones en la calle, y la bossa nova te dice, sentate y escuchá. Entonces, de nuevo es sentate y escuchá, ¿no? Entonces, a la música académica le pasó un poco lo mismo, porque le pasó que pasamos de bailar el minué a de repente escuchar músicas de concierto, pero estaba la ópera y estaba... Bueno, el impresionismo trae esa confusión, ¿no? Porque lo mismo que pasó en la pintura. ¿Qué es esto que estoy viendo? Y el pintor te podía decir, y eso es un puente con unas flores. Yo no las veo como todo empañado, veo todo difuso. Y ese es el éxito, eso es lo que buscaban los artistas. Entonces con la música a mí me encanta cuando no queda claro, es lo que dijimos hoy al principio, ¿no? Yo no me lo propuse y vos escuchaste música klezmer. Bárbaro, yo feliz de que pase eso. Yo no lo quiero dar digerido y con una etiqueta que diga bailen o no bailen, o esto es klezmer, esto no lo es, esto es música catalana. Esto es una música propia con una, en este caso, una impronta compartida, ¿no? Entre el autor, entre Frédéric Mompou y yo, que le pongo ahí mi mano y me la traigo para mi molino, pero vos nombrabas también lo del impresionismo y lo de Debussy, o lo de Ravel. El impresionismo en general se lo asocia con Debussy porque Debussy es el impresionismo. A él no le gustaba que hablar, a Debussy no le gustaba que le dijeran que era parte de un movimiento llamado impresionismo. Eso lo inventó alguien porque empezó a asociar lo que había pasado con la pintura unos años antes y escuchó, por una cuestión totalmente subjetiva, un efecto parecido de lo que pasaba con la pintura en la música de Debussy. Y en cualquier diccionario uno busca impresionismo y va a estar el nombre de Debussy, porque no fue un movimiento gigante lleno de músicos. Debussy y su entorno, digamos, ¿no? Pero Erik Satie estaba en el mismo París que Debussy y sin embargo no es impresionismo, sí, o minimalismo, son etiquetas que aparecen, sobre todo cuando los artistas mueren, y ahí viene la etiqueta que lo archivan en la enciclopedia, pero bueno, sí, por supuesto, yo pienso lo mismo, Piazzolla es Piazzolla, Stravinsky es Stravinsky, Mompou es Mompou, y alguien puede escuchar una mirada, un guiño a la música impresionista o una cosa al folclore catalán. Y lo más importante es lo que vos decís de la influencia. Él mismo se consideraba un fanático de Fauré y Chopin y compartió París con Ravel, porque él tuvo muchos viajes a París a estudiar, siempre según donde estuviera la guerra, donde hubiera fascismo, él iba y venía, ¿no? Y andaba entre Cataluña y París. Y los padres de él eran franceses, ¿no? Claro, y entonces, bueno, compartió esa bohemia y ese París de principios del siglo XX y lo que se respiraba en el ambiente, mucha interacción con otras ramas del arte. Él tiene muchas piezas inspiradas en poesías, en artistas con los que compartía, bueno, la escena. Así que sí, Mompou es Mompou. Seguramente que vamos a poder dibujarle flechas, ¿no? de influencias. Y bueno, yo me lo traigo como una flechita que apunta hacia mí y a partir de ahora será una influencia. Hasta que yo no lo conocía, no era así. Pero cuando uno se identifica con un músico, con un artista y con la voz de ese artista, ¿no? Quizás no como pianista, sino como compositor, bueno, pasa eso. Pasa que decís, mirá, este tipo un montón de años antes ya estaba haciendo una búsqueda parecida a la que yo hago cuando compongo yo. Bueno, eso me pasó bien con Mompou. Julián Solars, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue
un placer enorme haber charlado contigo, haber escuchado tu música y aprendido tanto de todo lo que nos contaste de Frederic Mompou, que por ahí no es el músico más conocido en la Argentina dentro de todos los que nombramos del impresionismo. Así que fue realmente un enorme placer. Igualmente, muchísimas gracias. Un placer la charla y gracias a los dos por la invitación. Bueno, muchas gracias, Julián. La verdad que tenía muchas ganas de hablar, es un tema muy, muy bello, muy largo, muy intenso y realmente me conmovió. Creo que es un hallazgo esta obra tuya de meterte tanto en un pianista y sacarle colores musicales para un sexteto que debo decirte de músicos maravillosos, ¿no? No lo digo yo, son maravillosos, de que lo diga. Gracias. Bueno, muchas gracias, me alegra mucho que les guste. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima edición de Letras y Corcheas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.